Hola, mi nombre es Samuel, pastor de Nova. Muchísimas gracias por darle clic a este video. En verdad agradezco a Dios la oportunidad de poder compartir este mensaje contigo. Antes de continuar el video, déjame recordarte de algo súper rápido. Ponemos estos videos para ser de bendición para la iglesia. Nuestra esperanza es ver el evangelio arraigado en Latinoamérica y la gracia incondicional y transformadora de Cristo siendo real de una forma palpable en nuestra sociedad. Te recordamos que este video no sustituye tu compromiso ni tu presencia en tu iglesia local. Creemos que el evangelio forma parte integral de la vida en comunidad y de hecho el evangelio se refleja viviendo en comunidad, y es ahí donde vemos que nos perdonamos unos a otros, nos animamos unos a otros, nos exhortamos unos a otros, nos amamos unos a otros. Entonces ponemos estos videos con la esperanza de seguir anunciando el evangelio, pero también recordándote, invitándote a formar parte de una iglesia. Si no tienes una iglesia local, te recomendamos recursos como Coalición por el Evangelio, Iglered, el directorio de Acts 29. Ahí hay iglesias cristocéntricas con sana doctrina, con predicación expositiva. Te animamos a formar parte de una iglesia, a comprometerte con una iglesia, a ser de bendición para tu liderazgo y para la iglesia local en la ciudad donde estés. Esperamos que esta predicación sea de bendición para tu vida. Anhelamos que el evangelio siga transformando nuestra cultura, nuestro país, Latinoamérica, y te invitamos a seguir orando con nosotros para que el evangelio de Cristo, su gracia, siga transformando nuestros corazones, siga transformando nuestras iglesias, sigamos plantando iglesias y el nombre de Cristo siga siendo atesorado, amado y proclamado. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de compartir este mensaje contigo. Esperamos que te sea de bendición y gloria a Dios. Ya tal vez en los próximos años, cuando nos toque predicar por el Evangelio de Juan la segunda o la tercera vez, podemos ahí enfocarnos más en pequeñas secciones. Esta vez sería como una pincelada grande a grandes rasgos. Y entonces quiero que se den cuenta que este capítulo habla de la soberanía de Jesús. Jesús empieza ahora a hablar de su soberanía, de que Él es igual a Dios. Y entonces por eso lo empiezan a perseguir, lo quieren matar, porque ahorita ya se está revelando Él como Dios. Históricamente se han expresado, se han ilustrado los 4 evangelios con 4 imágenes. Y entonces no sé si tal vez tienes una Biblia ahí ilustrada, una Biblia de estudio, te darás cuenta que los 4 evangelios usualmente tienen cuatro imágenes, 4 ilustraciones que te pueden ayudar un poco a entender el sentido de cada evangelio. Entonces, por ejemplo, Mateo es ilustrado por un hombre, con un hombre. Y entonces Mateo se enfoca en describir la humanidad de Jesús. Después Marcos está ilustrado con un león. Y después entonces Marcos está enfocado en describirte a Jesús como rey. Después está Lucas y ves ahí un buey. Y entonces el evangelio de Lucas está enfocado en describir a Jesús como un sirviente, como un siervo, como alguien que viene a dar su vida por los demás. Y entonces en ese evangelio te das cuenta que dice, porque Jesús no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida por muchos. Después el evangelio de Juan, la ilustración es un águila. Y en esta ilustración, esta águila se entendía como que puede volar en las alturas, puede mirar directamente al sol, puede ir directamente al sol. Y entonces el evangelio de Juan nos está reflejando, nos está expresando la divinidad de Jesús. Entonces, como si fuera un águila, va directamente al sol, va directamente a Dios, va directamente y nos apunta a quién es Dios. Entonces Jesús nos está ilustrando, el evangelista nos está ilustrando que Jesús es Dios, nos está diciendo la divinidad de Jesús. Déjame abrir con una cita de Carlos Spurgeon. Y entonces fíjate, nos dice este predicador: muchas personas soportan o aguantan, toleran la idea de un Dios, pero no soportan a un rey. Es decir, inventan un Dios que no es soberano sobre el hombre, sino un sirviente. Ok, entonces sí, aguantamos la idea de un Dios, pero ese Dios no puede ser un rey, porque ese rey
no puede tener la autoridad absoluta sobre nosotros, sino más bien queremos que ese Dios nos sirva. Y es lo que hemos estado hablando estas últimas prédicas. Esta prédica entonces es, si quieres, cierta culminación en cuanto a lo que Cristo es, en cuanto a Dios es y lo que pide al cristiano. Entonces, la semana pasada, ¿se acuerdan que vimos que Jesús se acerca a un funcionario y este funcionario quiere que su hijo sea sanado, y en su misericordia Jesús le da lo que necesita en ese momento, no lo que el funcionario quiere? Esta vez Jesús tiene otro encuentro con otro hombre, y este hombre es un paralítico. Y en este encuentro vamos a ver la soberanía de Dios. En todo este capítulo vamos a ver la soberanía de Dios, ¿sale? Entonces, fíjate, ve conmigo ahí al versículo 1. Y entonces dice, algún tiempo después se celebra una fiesta de los judíos. Algún tiempo después, un tiempo indeterminado, pensamos que es 1 año y medio por lo menos. 1 año después de que Jesús se ve con el funcionario, llega y tiene este encuentro con este paralítico, y entonces dice, algún tiempo después se celebraba una fiesta de los judíos. Seguramente es la fiesta de los tabernáculos. En esa fiesta los judíos celebraban cómo es que Dios había provisto por ellos en el desierto, cómo es que el pueblo de Dios había cruzado el desierto, cómo es que habían vivido en tiendas, cómo es que Dios había provisto por sus necesidades en el desierto, cómo es que el pueblo de Dios no tenía casas, sino tenían que vivir en tiendas, y Dios aún así procura por sus necesidades cada año. Los judíos celebraban eso. Es interesante que dice que Jesús celebra una fiesta de los judíos. Dentro de la ley judía, esto era un requisito para los judíos, poder celebrar esta fecha. Cada hombre, sin excusas, tenía que viajar a donde estuviera, tenía que viajar y celebrar esta fiesta. Había 3 fiestas principales en el año: el día de la expiación, es la fiesta del tabernáculo, y entonces es donde el pueblo de Dios se juntaba y celebraba, recordaba cómo es que Dios había provisto por sus necesidades. Date cuenta que Jesús está cumpliendo la ley. Muchas veces pensamos que Jesús es un hippie, que Jesús vive siendo un renegado, un rebelde sin causa, que Jesús está rompiendo la ley porque quiere ser hipster, pero Jesús está bajo la ley. Y es importante que entendamos esto porque es parte del Evangelio. Jesús en la cruz no solamente quitó tu pecado, sino imputó, te vistió o te dio su justicia. En otras palabras, Jesús cumplió la ley por aquella persona que confiesa a Cristo como su Salvador. O sea, que el cristiano no cumple la ley, no porque el cristiano es un renegado sin causa, sino porque el cristiano se aferra a alguien que la cumplió perfectamente en su lugar. Date cuenta que Jesús es un judío, Jesús está bajo la ley y tiene que ir a celebrar una festividad judía que está descrita en la ley, porque Cristo está cumpliendo la ley y le está cumpliendo por el cristiano. Jesús cumple la ley perfectamente por aquella persona que confiesa a Jesús como su Salvador. Entonces, nosotros no cumplimos la ley no porque queremos ser rebeldes sin causa, sino porque Cristo cumplió la ley perfectamente por nosotros. Esa es parte del Evangelio. No puedes dejar el Evangelio incompleto y decir que solo Cristo murió por tus pecados, pero también Cristo vivió por ti. Cristo murió por ti, Cristo vivió por ti. En la cruz Cristo absolvió tu deuda, y en la cruz Cristo te dio su saldo. Tuvieras una deuda muy grande, Cristo la absorbió, Cristo la pagó, y en su lugar te dio, te imputó, te vistió su justicia. Tenías saldos rojos, Cristo te imputó saldos negros. Sí, saldos negros, no tienes deuda. No tenías justicia, tenías depravación, ahora tienes justicia, y no es la tuya, es Cristo. Entonces, Cristo llega, celebra una fiesta de los judíos. En el versículo 2, había allí junto a la puerta de las ovejas un estante rodeado de 5 pórticos, cuyo nombre en arameo era Betzata o Betsaida. El versículo 3, en los pórticos se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo 38 años. Ahora, quiero que notes una diferencia entre algunas Biblias. Vamos a hacer un paréntesis aquí
y vamos a retomar la historia. Pero quiero que notes que si tienes la Reina Valera contemporánea, la Dios habla hoy, la Biblia de las Américas, vas a ver ahí que en el versículo 5 dice, entre ellos se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo 38 años. Entonces esa es la historia, pero vas a ver ahí que hay versículos que aparecen en otras versiones y entonces las frases que no están en esta versión, en la nueva versión internacional, pero están en otras versiones, son los versículos 3 y el versículo 4, te los pongo ahí en la pantalla. Si tienen la Reina Valera contemporánea, muchos la tienen, para que entiendas por qué es que no estamos tomando esta parte como parte de la historia, ¿sale? Entonces, la Reina Valera contemporánea, Reina Valera 60, la Biblia de las Américas, Dios habla hoy, tienen estos versículos que no aparecen en la versión que estamos leyendo. El versículo 3, la segunda parte del versículo 3 dice que esperaban el movimiento del agua porque un ángel descendía al estante de vez en cuando y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Esto es lo que te estoy diciendo. La versión que estamos leyendo es la nueva versión internacional. Si tienes otra versión, no todas las otras versiones, pero otras versiones tienen versículo 3, versículo 4, que es lo que te acabo de leer. La versión que estamos leyendo no lo tiene y entonces te quiero explicar por qué es que no lo tiene. Hay diferencia entre manuscritos de donde sacan la traducción en español. Date cuenta que se nos da la Biblia en un lenguaje, el lenguaje en el Nuevo Testamento es griego, entonces hay manuscritos que están en griego. Esos manuscritos, hay diferencias entre esos manuscritos, unos tienen los versículos 3 y los versículos 4 y otros versículos no lo tienen. Ahora, si pones atención en tu Biblia, no quiero que me veas a mí, pero si tienes una Biblia, quiero que veas a tu Biblia, entonces ahí hay un pie de nota. Quiero que te des cuenta que esa frase está en paréntesis. Esa frase está en paréntesis, el versículo 3, el versículo 4, si es que lo tienes dentro de la historia. Si no lo tienes, va a haber ahí un pie de nota, sin importar la versión que tengas. Si tienes esa frase, va a estar en paréntesis. Si no la tienes, va a estar un pie de nota. Te vas al pie de nota. Muchas personas ignoran los pies de notas. Se les dan los pies de nota por una razón. Y entonces te vas ahí al pie de nota. Fíjate lo que dice. El texto de la parte final del versículo 13 y del versículo 4, que aparecen en corchetes, se halla solo en manuscritos tardíos. Allí te está dando la razón por la cual algunas versiones tienen versículos 3, versículo 4, otras versiones no los tienen. ¿Qué significa? Que en esos manuscritos hay unos que lo tienen, otros que no. Los manuscritos tardíos, los más recientes, no lo tienen, pero los más antiguos, los más cercanos a la fecha a la que se escribió esta historia, no los tienen. Esto es importante porque te estoy dando las razones por las cuales no estamos tomando estos versículos como parte de la historia. Estoy haciendo este paréntesis y vamos a regresar a la historia, ¿sale? Pero entonces en los manuscritos hay evidencia interna, evidencia externa. La evidencia interna es la evidencia que está dentro del lenguaje. Entonces versículo 3, versículo 4 tiene anacronismos. Ya algunos ya están pensando en los tacos al pastor. Aguanten, regresen. Algunos versículos tienen anacronismos. ¿Qué significa? Que es lenguaje que no pertenece a este tiempo. Imagínate si estoy leyendo el libro de Hechos y entonces leo versículo 5, dice, y Pedro reaccionó y dijo, no manches, ese es un anacronismo, esa es una expresión que no pertenece a ese tiempo, es una expresión que está fuera del tiempo. Entonces esa expresión lógicamente tuvo que ser insertada en un tiempo donde la expresión no manches era popular. ¿Sí me entiendes? El versículo 3, versículo 4 tienen anacronismos. Versículo 3, versículo 4 tiene otro lenguaje, otro tipo de griego diferente al que está en toda esta historia. Entonces es algo raro, se dan cuenta, dicen, ok, bueno, estos versículos son extraños, tienen lenguaje diferente, tienen anacronismos. La evidencia externa, entonces vamos a los manuscritos, te das cuenta, allí está el pie de nota y te dice, solo se hallan los manuscritos tardíos. Cuando hay diferencias en manuscritos, cuando hay algo que aparece en un manuscrito tardío, pero no aparece en un manuscrito temprano, es una indicación de que es una añadidura de un escriba que estaba copiando los manuscritos. Muy probablemente seguramente es una nota de un manuscrita que estaba
de un escriba que estaba copiando esta historia, y entonces quiere explicarle a los lectores qué está pasando, por qué está pasando todo esto, y entonces hace una nota y dice, porque había un ángel allí, y entonces el otro manuscrita ve esa nota y no quiere dejarla porque chance y es importante, y la mete dentro de toda la historia, y entonces esas copias se van pasando como parte de la historia. Te digo todo esto, creo que es importante explicarte esto para que vayas entendiendo, para que vayas madurando un poco en tu entendimiento de cómo estudiamos la Biblia, por qué hay historias aquí que unos versículos aparecen, otros versículos no. Quiero ayudarte a entenderlo para que después si otra persona llegue y dice, no, pero tu Biblia tiene diferencias y los cristianos y cómo crees, entonces puedas decir de una forma racional, de una forma inteligente, poder explicarle, bueno, mire, es esto. Últimamente quiero que te des cuenta de esto, que si estos versículos aparecen o no en la historia, no atentan en absoluto con la historia. Si estos versículos que en algunas versiones aparece que esperaban el movimiento del agua porque un ángel descendía al estanque de vez en cuando y agitaba el agua, si estos versículos están o no en la historia, no afecta al carácter de Dios, no afecta a la historia. Queremos ser honestos, creemos que la palabra de Dios es la palabra de Dios, queremos someternos a la palabra de Dios y entonces queremos ver cuál es la palabra de Dios. Esto es importante porque esta es la Ahora, quiero recalcarte esto, que las razones por las cuales estamos haciendo esto no es porque hay porciones que nos avergüenzan, hay porciones que no queremos someternos, no queremos creer, absolutamente no. Si vas a la primera parte del capítulo 8 de Juan, te das cuenta que esa historia, si está en el Nuevo Testamento o no está en el Nuevo Testamento, no atenta de forma absoluta la veracidad de las Escrituras, el carácter de Dios, ni siquiera nos da una revelación nueva. ¿Sale? Entonces, te estoy dando las herramientas por las cuales en tu Biblia, si pones atención, si lees lo que tu Biblia de estudio te está diciendo, te está dando argumentos por las cuales estas historias están en brackets, en paréntesis, con pies de nota. ¿Sale? Entonces, esta es la razón por la cual después en Juan 8 vamos a tomar esta historia como si no fuera parte del canon. Te lo repito, si tienes alguna duda, acércate con nosotros. No es porque hay partes de la Biblia que solamente son estas partes. Si hay algo que te preocupe, que te incomode, acércate con nosotros. Te recalco, no es porque hay frases en la Biblia que nos avergüenzan y no queremos someternos a ella, para nada. Entonces, queremos ser inteligentes, queremos ser honestos y queremos tomar con seriedad la palabra de Dios. Si tienes alguna duda, acércate con nosotros. Entonces, para eso se te dan los pies de nota, para eso hay Biblias de estudio, comentarios, y para eso hay diferencia entre diferentes versiones. ¿Sale? Entonces, regresamos a la historia. Entonces, fíjate, el versículo 2, había allí junto a la puerta de las ovejas, estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional, había allí junto a la puerta de las ovejas un estanque rodeado de 5 pórticos, cuyo nombre en arameo es Betzata, y en esos pórticos se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo 38 años. Fíjate, entonces ahí había un lugar al cual nadie quería ir. Date cuenta que había un lugar donde estaba lleno de gente paralítica, de limosneros, de gente que estaba necesitando ayuda, y esta gente estaba a las afueras de la ciudad. Esta gente estaba ahí a las afueras de la ciudad, donde estaba una barda protegiendo la ciudad, y en esa barda había un hoyo, había un arco justo abajo en el piso, y ese arco se llamaba la puerta de las ovejas. Se le llamaba la puerta de las ovejas porque era por donde las ovejas entraban a la ciudad. Entonces, mucha gente iba a celebrar sacrificios, iba a ofrecer sus sacrificios a Jerusalén. Llegaban fuera de Jerusalén, llegaban caminando con sus ovejas, con sus animales, y sus animales llegaban sucios. No sé si has visto que a una oveja se le atoran muchas cosas en su lana. Muchas de esas cosas son sus propios desechos. Imagínate que esa gente tiene que caminar con sus ovejas por mucho tiempo, por muchos kilómetros, y entonces no era propio entrar por la puerta principal con tu animal todo sucio.
Tenías que ir por el lado donde había un hoyo en una barda, y en esa barda, en ese hoyo, pasaban las ovejas, y ahí justo en ese hoyo, enfrente, había un estanque. Y de este estanque es del cual te está hablando el evangelista. Entonces llegaba la gente con sus ovejas, las pasaban ahí por ese hoyo, y entonces ahí era donde lavaban a las ovejas. Entonces esa agua no estaba tan limpia. Esa agua estaba pues toda sucia de ovejas. Y entonces en ese estanque era donde la gente inválida, donde la gente enferma estaba reunida para pedir limosna, para pedir ayuda. Este lugar no era visitado por los judíos. Si un judío se quería mantener puro, si un judío se quería mantener con la posibilidad de ofrecer sacrificios, si un judío se quería mantener limpio, no iba a este lugar. Este lugar estaba impuro por muchas razones, por las muchas de las cuales te las estoy diciendo. Donde se lavaban las ovejas, donde había muchos enfermos, muchos inválidos. Si te pudieras imaginar el olor de ese lugar. Ha sido un rancho, ha sido un campo donde, no sé, tal vez hay vacas, donde hay ganado. El olor pues no es tan placentero. No solo eso, sino que había inválidos ahí alrededor de ese estanque pidiendo limosna, pidiendo ayuda. No sé si has pasado por el Parque Juárez, donde hay personas inválidas, donde no se pueden mover, o incluso borrachitos, que se orinan ahí donde están, acostados. Y entonces vas caminando y de pronto hueles y no es un olor agradable. Ahora ese lugar estaba afuera, estaba al extremo de la ciudad. Si quisieras ir ahí era porque en verdad tenías que ir, porque tenías que lavar una oveja o porque querías estar con enfermos apestosos. Ahora, ninguna de esas razones es bastante probable. Ese día no era día de expiación, no era que Jesús estaba lavando una oveja, no tenías que lavar oveja en ese día, pero Jesús va ahí por cuenta propia. Jesús quiere ir ahí sin necesidad de ir ahí. Te comento esto porque quiero que te des cuenta de la misericordia de Jesús, yendo a lugares que muchas personas no quieren frecuentar, yendo a lugares apestosos, yendo a lugares sucios para revelar su gloria. Vamos a ver aquí, estamos viendo la autoridad de Jesús. ¿Te acuerdas las razones por las cuales Jesús hace sus milagros en el Evangelio de Juan? Para revelar su gloria y que sus discípulos crean en Él. Entonces Jesús va donde tiene que ir, no importa si es un lugar sucio, apestoso, si no es un lugar frecuentado, para revelar su gloria y que sus discípulos crean en Él. Si esto es cierto, en verdad que es la razón por la cual todos estamos aquí, ¿no es cierto? Jesús tocando gente despreciable, gente que si somos honestos con nosotros mismos y dejamos de pretender a los demás, no somos tan agradables. Y es Jesús yendo a esos lugares no frecuentados, incluso en nuestro corazón, esos lugares oscuros, apestosos, que Jesús sigue persiguiéndonos, sigue santificándonos, que Jesús sigue adentrándose en nuestras vidas, incluso en rincones que nosotros no queremos compartir con los demás, porque nos avergüenzan muchísimo, porque no sabemos qué van a decir las otras personas, pero es Jesús, sin importar qué tan mal huele, qué tan mal se ve. Imagínate las voces de esas personas clamando por misericordia, pero es Jesús por cuenta propia yendo a ese estanque. Muchos judíos no se querían acercar porque no querían ser impuros, pero es Jesús yendo a ese estanque. Y entonces fíjate que en ese estanque, por la pura misericordia de Dios, alcanza lo despreciable, lo apestoso. Fíjate en el versículo 5. Jesús está ahí en el estanque y dice, entre ellos se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo 38 años. Había allí muchos tendidos, enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. Entre ellos se encontraba un hombre tendido que llevaba allí 38 años. 38 años. ¿Te das cuenta lo que son 38 años viviendo en tu propia miseria, durmiendo en tus propios orines? Nos damos cuenta que esta persona no tenía nadie ni siquiera que lo ayudara a levantarse. Esta persona está viviendo sola. En esos pórticos había ahí como un techo pequeño donde
ayudaba para que la gente se pudiera refugiar del clima, del sol. Es por eso que ahí estaban muchas personas ahí acostadas, tendidas. Esta persona había estado ahí 38 años. El promedio de vida en esta época era aproximadamente, ya si te iba bien, 50 años. Esta persona llevaba allí 38 años. No sabemos qué edad tenía cuando dejó de caminar, pero llevaba ahí 38 años. Imagínate la desolación, la desesperación, el desgano de vida de esta persona. Y entonces fíjate lo que dice ahí. Cuando Jesús lo vio allí tirado en el suelo, se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar allí, de estar así. Se enteró. Este capítulo nos habla de la soberanía de Dios, de la divinidad de Dios. El evangelista te está diciendo, y Jesús lo vio y se enteró. Se enteró porque nadie le dijo. Se enteró porque es Dios, es omnisciente. Se enteró, lo vio y supo que este hombre había estado así por muchísimo tiempo. Y entonces, fíjate, le hace una pregunta. Y se enteró de que ahí estaba y le preguntó, ¿quieres quedar sano? ¿No te parece una pregunta medio obvia? Si estoy ahí 38 años, si estoy en medio de los desechos de otras personas, en medio de desecho de oveja, de agua sucia, de moscas, y llega alguien y me dice, ¿quieres estar sano? ¿Cómo responderías? Pues no, me gusta estar aquí, pero gracias. Pero fíjate, no es que Jesús está haciendo una pregunta obvia para avergonzar a esta persona. Jesús quiere que esta persona se dé cuenta de la miseria en la cual está viviendo. Fíjate la respuesta, versículo 7. Señor respondió, no tengo a nadie que me mete en el estanque mientras se agite el agua, y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. Jesús está está escarbando la miseria de este hombre. No sabemos por qué está solo. Tal vez fue abandonado cuando quedó paralítico, pero este hombre ni siquiera tiene a nadie que lo ayude a levantarse. Y fíjate, esta es una de las razones por las cuales los versículos que te dije que no aparecían, pueden aparecer, porque fíjate, está la explicación de lo que está pasando aquí. No tengo a nadie que me mete en el agua mientras se agite el agua, y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. Había una superstición en este tiempo en cuanto a este estanque, y la superstición era que había precisamente un ángel, que cada vez, de vez en cuando pasaba, movía el agua, y el primero en tocar el agua quedaba sanado. Es obvio que no había pasado. Es obvio que están ahí los cojos, los ciegos, tropezándose, arrastrándose, tratando de llegar a esta agua. Era una superstición. Jesús está tratando de dejarte ver, el evangelista está tratando de dejarte ver la miseria en la cual esta persona vivía. Era una situación desesperada, 38 años viviendo así. Y esta persona estaba poniendo sus esperanzas en supersticiones. ¡Qué tristeza! ¡Qué desolación! La única esperanza para este hombre es una superstición. Tiene a Jesús delante de él, tiene al Hijo de Dios, tiene a Dios. Incluso los discípulos después dicen, se hace igual a Dios, se hace semejante a Dios. Estamos viendo en este capítulo la soberanía de Dios, la divinidad de Dios. Jesús está delante de él. Aparentemente este hombre no es el único, no está cojo, sino también ciego porque no puede ver. Está delante de Jesús y este hombre está poniendo sus esperanzas en supersticiones. Como cuando personas no saben que son aceptadas a pesar de lo que son aceptadas en Cristo y ponen su aceptación en la aceptación de las otras personas. Y van relación tras relación, persona tras persona, situación tras situación, tratando de encontrar lo que ya tienen en Cristo, lo tratan de buscar de una forma mediocre y temporal en otras personas. Esta persona tiene a Cristo enfrente y pone su esperanza en una superstición. ¡Qué miseria! ¡Qué tristeza! Como cuando una persona no sabe que Cristo está en control de todo, que Dios es soberano, que Dios es el que provee y está traumado, está adicto al trabajo, está adicto a pensar que su soporte, que su sustento depende de él. No puede tal vez dormir en paz, no puede descansar. Tal vez, no sé, lleva 3, 4 infartos, pero sigue pensando que su sustento depende de él. Esta persona está delante de Cristo y pone su esperanza en una superstición. Como cuando personas no saben que el gozo es de Cristo y solo Cristo satisface. Y están ahí imagen tras imagen, sitio tras sitio, página de internet tras página de internet,
tratando de buscar lo que solo Cristo proporciona, y tienen a Cristo enfrente tratando de darles una satisfacción eterna, duradera, y están allí poniendo su esperanza en lo que no satisface. ¡Qué miseria! Este hombre está delante de Cristo y entonces Cristo le está preguntando y este hombre dice, es que ese ángel no ha aparecido y nunca va a aparecer. Como esta persona nunca te va a satisfacer, como este trabajo nunca te va a dar la seguridad, como este sitio jamás te va a dar el gozo que esperas. Fíjate la reacción de este hombre. Fíjate el versículo 8, levántate, recoge tu camilla y anda. Es la misericordia de Dios yendo a un lugar apestoso, oscuro, para revelar su gloria y que tus discípulos crean en Él. Levántate, recoge tu camilla y anda, le contestó Jesús. Al instante aquel hombre quedó sanado, así que tomó su camilla y la echó a andar. Date cuenta de lo que dice, al instante aquel hombre quedó sanado. No dice cuando este hombre hizo un depósito en la cuenta de Jesús, cuando este hombre apoyó el ministerio de Jesús, cuando este hombre tuvo suficiente fe, cuando este hombre llamó al teléfono tal. Fíjate, al instante quedó sanado. Date cuenta que es la voz suficiente, la voz de Dios para hacer su voluntad. Estamos viendo en este capítulo la soberanía de Cristo. Al instante quedó sanado. Martín Lutero nos dice, cuando Jesús pronuncia una palabra en su boca, sostiene a los cielos y a la tierra, aunque solo sea en un susurro. Al instante, levántate, recoge tu camilla y anda. Y es esa misericordia de Dios yendo a lugares donde no queremos ir y nos sigue diciendo levántate, nos sigue diciendo salte de ahí, nos sigue diciendo acércate a mí. Fíjate, entonces este hombre se levanta. Ahora, no quiero que pierdas de vista lo que pasa. Este hombre, a lo largo de la historia, en ningún motivo se nos dice que este hombre conoce a Cristo ni que cree en Cristo. De hecho, después lo va a acusar con las autoridades. Fíjate, después vamos a ir viendo que este hombre no conoce a Cristo. Te debería de causar problemas porque este hombre es un supersticioso. Este hombre después va a acusar a Cristo. Vamos a ver en la historia, te voy a enseñar, hay versículos donde este hombre incluso se refiere a Cristo de una forma bastante diferente. Pero es sanado por Cristo. Ahora, te debería de dar ataques cardíacos teológicos si piensas que la gracia de Dios es por merecimiento humano. ¿Te acuerdas cuál es el motivo de los milagros? Para revelar su gloria y que sus discípulos crean en Él. El evangelista nos está diciendo cómo es que Jesús está revelando su gloria a través de esta persona. Ahora, muchas veces pensamos que la gracia de Dios es karma. Entonces, lo bueno que hacemos se nos va a regresar. Oye, aguanta, pero esta persona es supersticiosa, esta persona no se lo merece, porque es gracia, no es karma. Y entonces te está hablando incluso en su soberanía de lo que Dios está haciendo para revelar su gloria. Fíjate entonces el versículo 9. Pero ese día era sábado. Versículo 10, por eso los judíos le dijeron al que había sido sanado, hoy es sábado, no te está permitido cargar tu camilla. Date cuenta de la indiferencia de esta persona. El que me salvó, el que me sanó me dijo, recoge tu camilla y anda. Vamos a ver después ahí que hay un ciego, que ese ciego después en la historia de Juan, no quiero hablar de eso, pero ese ciego cree en Cristo, se refiere a Cristo como Cristo, va y cree en Cristo, esta persona no. El que me salvó, recoge tu camilla y anda, les respondió. ¿Quién es ese hombre que te dijo, recógela y anda? Le interpelaron, le preguntaron de nuevo. Versículo 13, ve conmigo al versículo 13. Dice, el que había sido sanado no tenía ni idea de quién era. ¿Te das cuenta? No tenía ni idea, no lo conocía de quién era, porque Jesús se había escabullido entre la mucha gente que había en el lugar. Entonces, ven a este hombre que es paralítico por 38 años, es sanado, empieza a caminar, está recogiendo su cama y las autoridades se sorprenden porque está recogiendo su cama después de ser paralítico 38 años. ¿Ves la ironía? Estas personas están sorprendidas porque un paralítico está caminando con su cama.
Están sorprendidas porque esta persona está cargando su cama el día de reposo, no porque este paralítico está caminando. Esa es la ironía que el evangelista te está tratando de hacer ver. Estas personas ven a este paralítico cargando su cama, se le acercan a él y no le preguntan, oye, wow, estás caminando, ¿qué está pasando? ¿Qué rutina estás haciendo? ¿A qué gym vas? ¿O qué fisioterapeuta te está ayudando? No hay nada de esa conversación. Le preguntan, oye, pero ¿por qué estás cargando tu cama el día de reposo? Date cuenta que incluso en la respuesta de este hombre no hay nada que describa el gozo o la emoción de lo que haya pasado. No sería muy difícil de imaginar si alguien me pregunta a mí, oye, ¿por qué estás cargando tu cama? Les hubiera dicho, mira, estaba, en serio, no me vas a creer, he estado ahí 38 años. Olía muy feo, yo estaba cansado, yo estaba pensando, no sé, en el suicidio, lo que sea. Llega un hombre, no sé cómo sabía que yo estaba inválido por 38 años. Y después me dice, levanta tu cama y anda. Pensé que era broma, pero empecé a sentir comezón en mis piernas. Y entonces empecé a mover mis dedos. Y entonces después me levanté poco a poquito y hasta me aguanté mi cama. ¿No ves esa conversación? Simplemente dice, el que me sanó me dijo. El que me sanó, bueno, el que ¿te sanó de qué? Fíjate la indiferencia de este hombre, la testarudez, la ceguez espiritual de este hombre. Fíjate entonces que estas personas se indignan porque se está rompiendo una tradición de estas personas, no porque Jesús lo ha sanado. Versículo 16, versículo 18, precisamente por eso los judíos perseguían a Jesús, pues hacía tales cosas en sábado. Pero Jesús le respondía, mi padre aún hoy está trabajando y yo también trabajo. Así que los judíos redoblaban sus esfuerzos para matarlo. Pon atención aquí, pues no solo quebrantaba el sábado, sino que incluso llamaba a Dios su Padre, con lo que él mismo se hacía igual a Dios. Entonces, el evangelista nos está apuntando a la divinidad, a la soberanía de Jesús. La ironía entonces se ve allí, pero incluso el día de reposo no era lo que estas personas pensaban. El día de reposo era apartar un día, no trabajar, para recordar que Cristo sustenta todo, para recordar que Cristo provee. Pero no significaba que ese día de reposo no se podía hacer de nada. Habíamos platicado antes que este día de reposo se habían descrito más de 30 prohibiciones para ese día de reposo. Entre esas era que mujeres no se podían ver al espejo. No sea que se vayan a ver una cana, se la arranquen y ese es considerado como reposo. No podían comer huevos, partir el huevo era considerado como reposo. Tenían pasos descritos, si dabas un paso más era considerado como reposo. Eso no era parte del Antiguo Testamento. Esas eran interpretaciones de personas que querían ser muy solemnes. Querían ser muy cuidadosas a la santidad de Dios, pero en su santidad habían hecho estas restricciones para que no vaya a ser la de malas y vayamos a romper el día de reposo. Su ceguez era tal que este hombre estaba sanado y se habían ofendido porque este hombre estaba cargando algo en el día de reposo. Y fíjate cómo Jesús le responde. Versículo 17, mi padre aún hoy está trabajando y yo también trabajo. Si entonces Dios está reposando, está descansando como ellos lo entienden en el séptimo día después de que Dios creó todo, si Dios no está haciendo nada porque Dios entró en el día de reposo como ellos lo entienden, entonces la pregunta que está haciendo Jesús es, bueno, ¿quién sustenta todo? O sea, si Dios ya no está trabajando y si Dios es soberano, pues ¿quién está en cargo de todo? ¿Quién está amando de todo? Fíjate que Jesús está haciendo igual a Dios porque dice, mi Padre está trabajando, yo también estoy trabajando. En ese entendimiento judío no eran tan tontos, tenían un entendimiento que decía que como Dios abarca todas las cosas, técnicamente no se puede cargar a Dios, no se puede culpar a Dios por romper el día de reposo porque pues no está trabajando, porque todo lo abarca. Ponte a pensar en esto. Si tú pudieras ser omnisciente como Dios, omnipresente, y pudieras abarcar toda tu casa, si pudieras mover una cama de tu cuarto al techo, técnicamente no estás cargando algo porque lo estás moviendo no te estás moviendo, no estás trabajando, simplemente estás dentro de ti. Hay algunos que ya los perdí.
Después les explico, pero ese era el entendimiento judío. Ahora fíjate lo que Jesús está diciendo. Jesús está diciendo, ustedes no saben que mi Padre trabaja, yo también estoy trabajando. En otras palabras, yo también abarco todo, yo también estoy con mi Padre trabajando, yo también estoy sustentando todo. Entonces Jesús se hace igual a Dios. Fíjate entonces, ahorita ya para cerrar, quiero darte diferentes títulos de forma rápida para que veas cómo es que Jesús se está describiendo indudablemente como Dios, y vamos a cerrar con las implicaciones, ¿sale? Entonces, le preguntan por qué está sanando en día de reposo, por qué está haciéndose igual a Dios, por qué está siendo semejante a Dios. Y fíjate lo que pasa en el versículo 21. Jesús dice que Él da vida. Jesús dice, yo doy vida, solo Dios puede dar vida. Entonces Jesús está haciendo igual a Dios. Versículo 21, porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a quienes a Él le place. Así también el Hijo da vida a quienes a Él le place. A quienes a Él le place, ¿te das cuenta? Entonces está clamando soberanía, está clamando divinidad. Solamente Dios puede dar vida, y está diciendo, Él da vida, yo doy vida, y todavía dice a quien a Él le place, a quien el Hijo le place. Una pregunta, ¿por qué este hombre caminando por este estanque se acerca con este inválido, no se acerca con los demás? ¿Por qué no sanó a todos? Había más cojos, ciegos, paralíticos. ¿Por qué no sanó a todos? ¿Por qué se tuvo que acercar a esta persona nada más? Fíjate lo que dice. Porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a quienes a Él le place. Jesús da vida, es Dios. Jesús juzga, versículo 22. Además el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha delegado en el Hijo, para que todos honren al Hijo como honran a Él. ¿A quién? Al Padre. El que se niega a honrar al Hijo no honra al Padre que lo envió. Solamente Dios juzga. Jesús es Dios. Versículo 24, ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y crea que envió tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. No se asombren de esto, versículo 28, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, ¿de quién? De Cristo, y saldrán de allí. Los que han hecho el bien resucitarán para tener vida, y los que no resucitarán para ser juzgados. Jesús juzga, Jesús es Dios, Jesús tiene vida en sí mismo. Doctrinalmente se dice la eterna generación del Hijo. Quiere decir que Jesús no depende del Padre para vivir, que Jesús no depende del Espíritu Santo para vivir, que Jesús vive en sí mismo, no es independiente del Padre, como el Espíritu Santo no es independiente del Padre, que Jesús tiene vida en sí mismo. Versículo 26, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha concedido al Hijo el tener vida en sí mismo. Y Él ha dado autoridad para juzgar, puesto que Él es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre, si vas a Daniel 7, es un título divino. Es un título divino si vas ahí con tiempo a Daniel. Él es el Hijo del Hombre. Él es Él a quien Daniel está refiriéndose. Jesús tiene vida en sí mismo, Jesús es Dios, Jesús testifica, Juan testifica de Él. Si yo testifico en mi favor, este testimonio no es válido. Otro es el que testifica en mi favor y me consta que Él es válido. Y el testimonio que Él da de mí, y me consta que es válido el testimonio que da de mí. Ustedes enviaron a preguntarle a Juan y Él dio un testimonio válido. ¿Te acuerdas cuando dice Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Entonces está diciendo, Juan da testimonio de mí, de que yo soy Dios. De que yo soy Dios. Jesús testifica de sí mismo, Jesús es Dios. Versículo 36, el testimonio con que yo cuento tiene más peso que el de Juan, porque esa misma tarea que el Padre me ha encomendado, que lleve a cabo, que estoy haciendo, es la que testifica que el Padre me ha enviado. Y el Padre mismo que me envió ha testificado a mi favor. Dios testifica de Cristo, Cristo es Dios. Y el Padre mismo que me envió ha testificado en mi favor. ¿Te acuerdas cuando Jesús fue bautizado? Y Dios abrió los cielos y dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Lo reconoció. Entonces Jesús está testificando, Jesús está diciendo, yo soy Dios, yo soy aquel que tiene el derecho para hacer lo que le plazca el día de reposo, porque el día de reposo es mío. Yo soy aquel que tiene el derecho y la prerrogativa de salvar a quien me plazca, porque yo soy Dios. Yo soy el quien juzga, yo soy el quien da vida, hay vida en mí mismo.
Date cuenta de lo que pasa. Así que los judíos, versículo 18, redoblaban sus esfuerzos para matarlo, pues no solo quebrantaba el sábado, sino que incluso llamaba a Dios su propio Padre, con lo que él mismo se hacía igual a Dios. Ya te di herramientas para hablar con tu vecino, testigo de Jehová. Él se hacía igual a Dios. Lo rechazaron como rey, lo querían matar. Fíjate otra vez, regreso a Spurgeon, ya voy terminando. Fíjate, Carlos Spurgeon nos dice, muchas personas soportan la idea de un Dios, pero no soportan a un rey. Es decir, inventan a un Dios que no es soberano sobre el hombre, sino un sirviente. No tenían tanto problema cuando Jesús estaba sanando, cuando Jesús estaba curando a las personas, cuando Jesús estaba dándoles vino. Queremos milagros. Cuando Jesús empieza a decir, hínquense, yo soy rey, no soy un curandero, demando obediencia, demando sumisión. Cuando Jesús no está pidiendo treguas, cuando Jesús claramente les está diciendo, adórenme, yo soy el quien venía, yo soy quien las profecías han sido cumplidas. No estaba diciendo, pídanme milagros, estaba diciendo, ríndanse, hínquense, adórenme. Ahí esas personas entonces empiezan a rechazarlo. Déjame cerrar con esto, que puedes llamarte cristiano, puedes decir que conoces a Cristo, pero si no conoces a Cristo como rey, como soberano, estás haciendo un Dios que es más un sirviente. No estás llegando a un rey soberano que es Dios mismo, que es el juzgando, da vida a quien le plazca. Y entonces vivimos nuestra vida cristiana estando bien con Dios y emocionándonos de que Él hace cosas padrísimas. Pero el día que en nuestra vida tenemos una diferencia en cuanto a lo que pensamos que deberíamos de hacer, doctrinalmente incluso, porque es que no salva a todos, porque salva a quien les plazca, yo no haría eso, esa no es mi prerrogativa, eso no es lo que yo pienso. Cuando empezamos ahí a darnos cuenta que no puedes domarlo, que es un Dios soberano, cuando te está pidiendo tal vez que esa relación no está para darle gloria a Dios, cuando te está pidiendo tal vez que termines esa relación, que termines ese trabajo, que termines o que hagas algo que no quieres. Ahí es, en ese momento, cuando tú llegas a Cristo como un sirviente o como un rey soberano. Estas personas decidieron matarlo. ¿Estaban bien con un curandero o no estaban bien con un rey soberano? A partir de allí, porque se hizo semejante a Dios, empezaron a planear su crucifixión. Últimamente, la cruz es el rechazo de Dios. Pero fíjate que incluso Jesús no fue asesinado, sino Jesús dio su vida. Y es ese rey soberano que da su vida por su pueblo. Y entonces te acuerdas en Juan 17, no me quitan la vida, sino yo mismo la doy y la vuelvo a recoger. Y entonces en este capítulo, por eso quería que lo viéramos todo, para que te des cuenta la soberanía de Dios, la soberanía de Jesús, la divinidad de Jesús. Él llega a lugares oscuros, apestosos, porque es su voluntad, es su prerrogativa, es lo que Él quiere hacer. Él se acerca a quien quiere acercarse, Él sana a quien quiere acercarse, y es para revelar su gloria y que sus discípulos creyeran en Él. Las personas lo rechazan, las personas lo quieren crucificar. ¿A quién te estás acercando? ¿A un curandero? ¿A un rey soberano? ¿A Dios mismo? Rey de los cielos, tesoro mejor, Rey majestuoso que por mí luchó. Muéstrame tu gloria tan brillante como el sol. Sé el dueño de mi corazón, sé mi gozo, soberano Señor. Padre, esa es nuestra oración, mi Dios. Te ruego que a través de tu palabra tú nos dejes ver tu misericordia, Señor, yendo a lugares que nadie quiere ir en nuestros corazones, lugares que ocultamos, Padre, lugares que nos avergonzamos, y es Cristo siendo soberano, nosotros rogándole no te acerques y diciéndonos obsérvame cómo me acerco porque yo soy Dios y hago lo que me plazca y lo hago para mi gloria. Padre, ayúdanos a rendirnos a ese Dios misericordioso, justo, soberano, que usa la vida de esta persona supersticiosa, incrédula, para que sus discípulos vean su gloria y sus discípulos crean en Él. Mi Dios, te ruego que sea esta nuestra oración, que sea este nuestro deseo, verte a ti como Dios, ver a Cristo como Dios soberano, majestuoso. Padre, que rindamos más nuestra vida a Él, que nuestros gustos, nuestros pasatiempos, lo que pensamos que es de nosotros, se lo podamos dar a Él porque le pertenece.
De Él son las montañas, los cielos, la tierra y todo lo que lo rodea, mi Dios. Que nuestro corazón sea suyo, te lo ruego. Sé con esta iglesia, Padre, y al recordar la cena del Señor, que sea un momento donde reconocemos que el Rey de Reyes dio su vida por personas incrédulas, por personas idólatras, para renovarles, transformarles su corazón, mi Dios. Te ruego que sigas haciendo ese milagro el día de hoy. Y Padre, te ruego que sigamos glorificando a Cristo. Señor, en Cristo Jesús. Amén.